Ok, buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro online, en vivo, donde vamos a conversar, vamos online, en vivo, donde vamos a conversar, vamos a analizar, a reflexionar temas asociados con la innovación, con la creatividad, con ese proceso creativo de crear un producto, crear y por ende crear una marca. ¿Cómo hacemos para comenzar? Recordemos que estamos en el contexto de formación empresarial, una unidad curricular que corresponde al eje transversal del emprendimiento que pues en este caso realizan participantes o estudiantes profesionales en formación en distintas áreas o distintas carreras programa, como comunicación social, psicología, ingeniería, contaduría. Tenemos una variedad de profesionales en formación que entonces se les presenta este reto o esta oportunidad de revisar de la mano de la unidad curricular formación empresarial cómo desarrollar un modelo de negocio. Para desarrollar un modelo de negocio debemos crear un producto, debemos tener un producto o un servicio que transformar en modelo de negocio. Entonces, como lo primero es lo primero, hoy vamos a conversar sobre otro punto interesante relacionado con cuando creamos un producto, lo importante que es innovar o aplicar la creatividad. Previamente conversamos en la semana pasada, hablamos sobre las principales tendencias en los negocios y hablamos sobre economía naranja, que es la economía de la cultura, hablamos también sobre economía colaborativa, que tiene que ver con estos modelos de negocio donde encontramos un punto de convergencia entre dos o más sujetos o segmentos que se benefician entre sí y la economía colaborativa consiste en crear un modelo de negocio que los ayude a encontrarse para poder entonces que ese sea la idea de negocio. Hablamos también de la economía circular, que es la economía del reciclaje, de la recuperación, de la restauración, de la reutilización. Entonces hablamos de esas tendencias. Ahora viene conversar sobre dos aspectos que son en muchos contextos tomados como sinónimos y con frecuencia nos referimos a la innovación y nos referimos a la creatividad como sinónimo, o sea, como que es lo mismo. A mí me gustaría saber qué creen ustedes, qué es para ustedes cada una de estas. A ver, vamos a hacer un turno. María, para ti, ¿qué es la innovación? Y Victoria, para ti, ¿qué es la creatividad? Vamos primero con María, adelante. Bueno, no sé si, no me sale la diapositiva, no sé si es por el internet, No te pero sale. Ok, no, bueno, no me, está bien, la dispositiva tiene nada más las dos. Ahorita tiene esas dos preguntas, ¿qué es innovación y qué es creatividad? Pero las voy a volver a cargar mientras tú das la respuesta. Adelante. ok. Bueno, innovación para mí es como surgir algo nuevo o crear algo nuevo. Ok. Bien. Excelente. A ver si tenemos a Victoria. Gracias, María. Victoria, ¿estás por ahí? ¿Tienes audio? Vamos a ver si puedes activar el audio. María, cuéntame si puedes ver las láminas. Cuéntame si se puede ver. No, aún me sale negro todo, pero yo me imagino que es el internet. Este internet. Bueno, de todas maneras yo te voy a ir contando porque si tiene imágenes al lado de esta presentación. Yo te voy a ir contando y te voy dando como esa guía. ¿Okay? Chévere. Perfecto. Bueno, creo que Victoria no sé si no nos escucha aún, que está en vivo. Ok, ya nos confirmó por ella. Pero bueno, Victoria, si puedes activar el micrófono sería genial. Pero bueno, ya yo les voy contando un poco para superar estos retos, este reto de, de la falta
de visualización de las imágenes por parte de algunos de ustedes. Y vamos a ver un poco la diferencia. María decía, innovación es como crear algo nuevo, novedoso. Y pues ya que Victoria no ha podido activar el audio, normalmente asociamos la creatividad con, a ver, cuando vemos a alguien que hace cosas como, como distintas, que puede quizás de un material o de algo incluso que ya realmente ya para muchos es quizás un desecho, entonces vemos personas que tienen esa habilidad. La creatividad tiene que ver con una habilidad de sacar mayor provecho a algo. Y vamos a ir viendo en una forma práctica, vamos a ir viendo en una manera práctica, cuando estamos hablando de creatividad y cuando estamos hablando de innovación. Pero vamos a hacer una trampilla, porque estamos superando aquí retos y desafíos. Entonces, María, como estás también en el chat, yo te voy a colocar, bueno, ahí lo van a ver todos, pero tú vas a entender de qué estamos hablando, y Victoria, una imagen, a ver, vas a colocar una imagen. ¿Qué estás viendo en la imagen? La coloqué por el chat de WhatsApp. ¿Qué hay allí? Lo primero, ¿lo vieron, lo conocieron alguna vez? ¿Alguna vez vieron alguno de estos artefactos en funcionamiento? Escríbanme por el chat, por favor. Por favor. Cuéntenme. Ajá. María y Victoria dicen tocadiscos. Efectivamente, es un tocadisco. Muchos, pues, no los utilizaron. Pues este modelo que está acá en la fotografía es relativamente antiguo. Yo no tuve, en mi casa no tuvimos de este, que es como más antiguo, pero pues luego sí, un artefacto un poco más moderno, pero que al final funcionaba de esta manera, que es un tocadisco. Y con este artefacto, señoras y señores, se escuchaba música en los años 60, porque si nos vamos un poco más atrás, bueno, escuchaban con otros artefactos, pero en los años 60 se escuchaba con esto. Pero ¿qué pasó luego del tocadisco? Luego que comprábamos esos discos grandes de acetato, que era con lo que se escuchaba la música, y bueno, no le cuenten a mi mamá, que usted seguramente, digo yo, conocen a una cantante venezolana muy conocida que se llama Karina. Yo recuerdo escuchar hasta el cansancio las canciones de los discos o LP de Karina. Entonces, fíjense, pero ¿qué pasó? ¿Nos quedamos escuchando música con estos dispositivos, con estos artefactos? No, no. Evoluciona, pasa el tiempo y por allí en los años 80 aparece alguien más en la escena, aparecen otros aparatos. Ok, Victoria está dando su aporte por acá, que la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos. Excelente, gracias Victoria por tu aporte. Entonces, bueno, pero aparecen por allí en escena otros dispositivos, aparecen otros artefactos a hacer esta función que nos servían para escuchar música. ¿Ok? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué están viendo por ahí en las láminas? A ver, ¿qué han visto? ¿Qué será lo que está ahí? Primero, el que está primero a la mano, en la lámina a mano superior derecha, es un cassette, ¿cierto? Discos, bocinas y cassettes, totalmente. Luego ya vimos el cassette, por supuesto, era donde estaba la música y se escuchaba en este artefacto que, bueno, acá en Venezuela lo llamamos mini componente, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo dimos un salto entre el LP o disco de acetato hacia el cassette. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que hay entre el disco de acetato y el cassette? ¿Habrá innovación o habrá creatividad? ¿Qué creen ustedes? Sin miedo al éxito, vamos.
Ustedes den su opinión. No solamente coloquen innovación o coloquen la palabra creatividad. Los demás que están, bueno, quienes luego vean todo esto en diferido, señores, se van al chat en tiempo. O sea, cuando vean la grabación se van a ir al chat y van a estar más o menos también observando. Bueno, María dice que ambas. Gracias, María, por tu aporte. Vamos a ver qué dice Victoria. A ver qué dice Victoria. A ver, tenemos a Victoria. Victoria dice, ok, no, todavía no dice Victoria, no. Ah, no, Victoria dice que ambas y dice María que ambas. Bueno, fíjense, ¿cuál es la diferencia en este punto entre la innovación y la creatividad? Hablamos de innovación cuando hay un cambio de tecnología. Cuando tenemos un producto o un servicio que satisface una misma necesidad o deseo, pero lo hace con una tecnología diferente, entonces estamos hablando de innovación. En el caso del disco teníamos ameritaba un dispositivo con el que se escuchaba música y luego vino este otro dispositivo que hacía la misma función, pero con otra tecnología. Por lo tanto, estamos frente a innovación. No le estamos, si se dan cuenta, no le estamos dando un uso distinto al LP, no le estamos dando un uso distinto al cassette. Y posteriormente, como ven en la lámina, también al CD. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pasamos luego, entre los 80 y los 90, pasamos a, bueno, sí, 80, finales no 90, ya para 2000, pasamos de los cassettes a los CD y observamos que nuevamente estamos frente a innovación. ¿Y cuál es la diferencia? Que estamos frente a un cambio de tecnología. Eso es lo que marca la distinción. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió luego del CD? ¿Qué sucedió luego del CD? ¿Qué ocurrió? A ver, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué ocurrió luego del CD? Luego del CD, mientras ustedes van escribiendo, por eso es más fácil el feedback verbal. Pero luego de que, posterior a la aparición del CD, apareció un caballero con este aparatico. Ajá. Principalmente este aparato. ¿Qué es esto? ¿Quién es este señor? A ver, ¿quién sabe? Cuéntenme quién me dice quién es este señor. Ahí está Victoria. Victoria sabe quién es ese señor y sabe qué aparatico es ese. A ver, los escucho, los leo. Recuerden que pueden activar micrófono ahí en la plataforma, en la plataforma de Teams. Tienen una opción de levantar manito, así que pueden levantarla para darles la palabra, con todo gusto. A ver, Victoria. O sea que Victoria sabe porque está escribiendo. Victoria a la una. Ok, vamos a ver. En cuanto a la creatividad, esta no influye en la forma en la que se creó el implemento. No, la creatividad, a ver, vamos a retomar con este comentario de Victoria sobre la creatividad. La creatividad es el proceso, sí, de crear, pero en este caso la distinguimos porque consiste en dar usos nuevos a cosas que ya existen. Por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, han visto personas que están haciendo, por ejemplo, productos a partir de llantas, de cauchos, de neumáticos, están haciendo una especie como de alfombras para colocar en gimnasios, hacen muebles, hacen mesas, entonces ahí estás aplicando creatividad porque se le está dando un giro a algo que ya existe. Cuando estamos en la innovación, estamos creando algo con una tecnología diferente. Y este caballero que tenemos acá es nada más y nada menos que el señor Steve Jobs, cofundador de Apple. Y esto que tiene en la manito revolucionó el mundo bajo la premisa de poder editar, cargar
pequeñas cantidades de música en los CD y ahora cargarlas de manera digital, como comentaba por aquí María. Entonces, esta fue la siguiente etapa, en esta evolución. Nuevamente observamos que haya innovación porque ya no hay un CD, ya no hay este dispositivo, en el cual tengamos la música. Pues no, ya no está. Ahora existe una cantidad mucho más, sí, sí, María, Steve Jobs, MP3, bueno, realmente fue el iPod, realmente él creó el iPod y bueno, bajo esa premisa, allí está lo mismo que luego hicieron y replicaron con otros dispositivos, digamos, genéricos denominados MP3. Entonces, luego esto revoluciona totalmente en la forma de escuchar música y nos vemos nuevamente la innovación. Ya no necesitas el CD, ahora tienes todo en un dispositivo más pequeño, más compacto y más seguro que el CD, que usualmente se rayaban. Pero les pregunto, ¿nos quedamos ahí? ¿Será que se quedó allí la tecnología? ¿En qué estamos ahora? ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Cómo escuchan música la mayoría de ustedes? A ver, cuéntenme cómo escuchan música. A ver, Victoria, María, los demás que están en el grupo, quizás están un poco confundidos de qué es lo que estamos hablando. A ver, María, adelante. Por aplicaciones, dice María. Muy bien, es parte de esa evolución, ¿cierto? Estamos hablando que nuevamente en la década más reciente, hemos vivido nuevamente un cambio en cómo se está resolviendo esa necesidad de escuchar música o de escuchar ahora audiolibros o de escuchar radio o escuchar pues información de interés, por ejemplo, como en este caso son los podcasts. Y aquí dice 2023, pero bueno, seguimos en la misma 2024, donde escuchamos, ya consumimos contenido en audio a través de plataformas y a través de dispositivos, sobre todo en nuestros dispositivos móviles. Nuevamente estamos frente a una innovación porque ya no necesitamos tener en físico con nosotros la música, ahora está en la nube, entre comillas, está en la internet y nosotros accesamos a esa información una vez que nos conectamos a la red y tenemos allí toda esta variedad de alternativas, de plataformas para escuchar música. Les pregunto, ¿podríamos aplicar esta misma eh, desde el teléfono descargando música? Sí. A ver, les pregunto, ¿creen ustedes que esto podría aplicar para lo que corresponde con las películas? Podríamos aplicar esta misma evolución, imagínense que lo hagamos con respecto a las películas, a los audiovisuales, ya no los audios nada más, sino los audiovisuales. Antes podríamos tener láminas donde explicara que íbamos desde los autocines o de los cines, cuando a los pueblos llegaban como especies de compañías itinerantes que iban llevando a las principales poblaciones el cine con una pantalla y reproducían de una maquinita, luego los autocines, luego los cines como los conocemos, las tiendas que alquilaban películas, tiendas donde alquilaban películas. No sé si alguno de ustedes llegó a conocer un Blockbuster o en la ciudad donde ustedes se encuentran o donde crecieron, había una tienda de video, una tienda de alquiler de video y luego apareció nada más y nada menos que los señores de Netflix. Aparece Netflix y desmonta y nosotros nos damos cuenta que efectivamente en cada uno de este desarrollo lo que presenciamos es innovación, porque se están resolviendo problemas de siempre con o de una manera diferente. Con este breve recorrido, entonces hemos visto un poco más allá de hablar de la creatividad y hablar de la innovación, estamos viendo cómo se ha aplicado en dos aspectos bastante notorios de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el tema de la música, del arte y el tema también de los audiovisuales.
Fíjense, acá tenemos una lámina que dice que la creatividad es una habilidad mental que tenemos los seres humanos de imaginar, de conceptualizar, de buscar ideas nuevas y que podemos relacionar las cosas que existen y mejorarlas o darles una nueva caracterización a las que ya existen. Y la innovación es un proceso a través del cual se crean nuevas ideas o servicios o procesos y se incorporan a la dinámica actual de una manera en que sea recibida y aceptada. Les pregunto, preguntas, comentarios hasta aquí. Preguntas o comentarios hasta aquí, jóvenes, los escucho. Estamos en 2 plataformas simultáneas. Estamos en el WhatsApp para la mensajería y estamos por acá a través de esta sala virtual de Teams. Y luego, pues, quienes no pudieron acompañarnos en esta oportunidad van a tener esa posibilidad de verlo en diferido una vez que esté cargado en YouTube. Entonces, los leo, sé que por allí ya está escribiendo. María, ¿quieres aportar algo? Victoria, comentarios, preguntas, ¿qué te parece? Para que podamos avanzar. Vamos a esperar un minutico más mientras recibimos ese feedback. Muy bien. Por acá dice María que en la innovación no solo va la forma de ver las películas, sino cómo se graban. Absolutamente. La innovación está presente en muchísimas cosas. Absolutamente. Por ejemplo, los medios de producción. Lo hablábamos en una clase, con otra clase esta semana, otra sección donde hablábamos y de eso vamos a hablar un poquitico ya más adelante, de que algo tan cotidiano, por ejemplo, como es para nosotros la harina de maíz precocida, que para nosotros en Venezuela es parte de verdad muy importante de la mayoría de las personas en su alimentación. Y fíjense que no toda la vida existió harina de maíz precocida. Cuando se pasó de que cada persona, cada familia hiciera su masa de maíz, luego se pasó a este proceso, a usar este producto industrializado, también hubo una innovación en el proceso productivo. Algo muy, muy importante. Entonces, avanzamos. Fíjense. Hasta acá hemos hablado de tendencias en los negocios y hemos hablado sobre la innovación y la creatividad. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque ustedes a partir de este segundo corte van a deben proponer un producto o servicio y van a desarrollar más adelante, lo van a desarrollar en forma o su modelo de negocio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Una idea es solamente eso, una idea es cuando pienso en un producto o servicio, quiero más o menos me lo imagino, lo visualizo como quiero que sea, quizás en ese proceso ya se los voy a explicar, hagamos unas pruebas, pero hasta ahí es una idea. Cuando hablamos del modelo de negocio, estamos hablando de las áreas más importantes para convertir esa idea en un emprendimiento real y posteriormente en una empresa. O en el caso del emprendimiento social, si deseo trabajar en un emprendimiento social, entonces, bueno, no se va a convertir en empresa, pero sí va a evolucionar en un emprendimiento, en una empresa social probablemente, ¿ok? Entonces, ahora bien, hemos hablado de todo esto, ¿por qué? Para que ustedes van a desarrollar esas ideas de productos o de servicios en esta evaluación número 2. Y la gran pregunta que muchos se hacen, ¿por dónde comienzo? Ahora bien, ¿por dónde comienzo? ¿Cuál va a ser? ¿Qué debo hacer ese primer paso para crear ese producto o servicio que me solicitan? Probablemente puede parecer muy retador cuando estoy en este inicio. ¿Cómo es que voy a crear un producto o servicio? ¿Cómo es que voy a idear primero el producto para luego aprender cómo se desarrolla el modelo de negocio? Y la pregunta, pues, no es del todo tan difícil, la respuesta no es del todo tan difícil, porque la respuesta o el punto de inicio es identificar un problema. Muchos pensarían que la mejor manera es hacerlo al revés, es decir,
primero identificar un producto y luego ver qué problemas resuelve o qué, para quién está dirigido. No, lo que corresponde a las nuevas metodologías asociadas con negocio y emprendimiento es identificar primero un problema, identificar alguna problemática que obviamente en este caso vamos a manejarlo desde el punto de vista académico, es decir, vamos a hacerlo con fines académicos, pero si usted está emprendiendo realmente, si usted se ha decidido a crear alguna propuesta innovadora, distinta, lo primero es identificar el problema. A ver, ¿qué problema tenía escuchar? No sé si alguno de ustedes lo hizo, quizás hagan un poco de imaginación si no lo vivieron. ¿Qué problema tenía escuchar música a través de CDs, por ejemplo? ¿Qué problemas creen ustedes que traía eso? Les pregunto. Por lo menos uno, identifiquen uno. ¿Qué problema podría estarse presentando con escuchar música cuando lo que había era escuchar música a través de CD? A ver, Victoria, María, una cada una. Ojalá que no repitan, ojalá que no coincidan, pero les leo. Los leo, vamos a ver quién tenemos por aquí en la sala. Ok, atenta. A ver, María dice que se podía extraviar, rayar o romper, María, 3 en 1. Y Victoria dice, yo creo que el tener un equipo para usarlo. Excelente. Entonces, fíjense, acá han dicho 4 problemas. Extraviar, tenías el CD y puede ser que se extraviara o alguien lo extraviara. Que encontrara un amigo que se llevara ese CD o uno de los problemas frecuentes de estos CDs era que se rayaban, eran súper delicados, entonces era complicado porque cuando se rayaba prácticamente dejaba de funcionar, ya no servía, no había calidad en la música o en el audio, que se podía romper, por supuesto, es decir, al ser físicos tenían un nivel de vulnerabilidad a nivel físico alto. Como dice Victoria, también era una problemática que tenías que tener un dispositivo, el artefacto, para escuchar el CD. Es decir, tenías que tener un equipo, como acá le llamábamos nosotros, ay Dios mío, va a caer mi cédula estrepitosamente, pero le llamábamos mini componente. Entonces tenías en donde estuvieras, en casa, en el trabajo, no lo sé, un mini componente que era un equipo de sonido y ponías tu CD. Y bueno, si no tenías equipo de sonido, podías tener el CD, pero no escuchabas música. ¿Ok? Ajá, aquí dice, porque por ejemplo no puedes llevarte el CPU, exactamente. A ver, entonces, claro, no tener el equipo de sonido, luego salieron los Dixman. Ay Dios, qué horror, cómo caen las cédulas, es terrible, es terrible. El Dixman, eh, los Dixman, de hecho, en una de las películas que recrean un poco de la vida del señor Steve Jobs, cofundador de Apple, lo muestran cómo es que él comienza a idear el iPod y realmente lo que muestran, nosotros confiaríamos que algo hay de fidelidad en la película en cuanto a la historia de que él tenía y estaba escuchando música mientras trotaba con el Discman, que es como un Walkman, que va a caer nuevamente mi cédula, es un aparato portátil donde podías escuchar cassette. Entonces, el señor Steve Jobs iba trotando, iba con el Walkman y se saltaba, porque en el caso del Walkman, que te permitía la movilidad de cargar el CD y escucharlo donde estuvieras, era muy sensible a los saltos. Igualmente, los reproductores de CD de los automóviles también tenían esa sensibilidad. Y entonces él se imaginó, bueno, pero ¿qué pasa si yo no tengo que estar atado a esto, a este aparato, a este CD? ¿Qué pasa si yo puedo escuchar la música almacenada a través de otra forma, en otro dispositivo? Y surge así entonces esa idea del iPod o MP3. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque cuando nosotros pensamos en los problemas, los productos aparecen solos. Sí, ese mismo. Ese mismo, Victoria. Ese. Muy buena foto, muy buena foto.
la voy a buscar para actualizar ahí un poco la lámina, para agregarlo. Está muy buena esa foto. Entonces, fíjense que por eso decimos, y por eso en las metodologías hoy día de emprendimiento, primero que nos invitan es a identificar problemas que nosotros consideremos que podemos resolver en forma de productos o servicios. Entonces, el primer paso, señoras y señores, para crear ese producto o esa propuesta de producto o servicio que vas a crear a partir de la unidad de esta evaluación número 2, es que identifiques una problemática. Si estás en el área de psicología, por ejemplo, y te has dado cuenta que, por ejemplo, hacen falta especialistas en determinada área de todo el campo de la psicología, piensa en ese problema y luego darle respuesta a través de un producto o de un servicio. Si eres ingeniero electrónico, igualmente piensa en un problema que tengan constantemente, que vivan, en este caso las personas que se dedican a la ingeniería, o un problema que tengan los usuarios o quienes recurren a los servicios de los ingenieros. Y entonces, una vez que tengas identificado el problema, vas a tener gran parte de el producto ya en tus manos. Si estás en el área de contaduría pública, si estás en el área de comunicación social, aplica exactamente igual. Por eso hablamos que lo primero es identificar el producto, el problema. Ahora bien, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Bueno, yo les recomiendo, y esto en base a los aprendizajes alcanzados por el estudio y desarrollo de metodologías para emprender, nos dice que es práctico, es importante hacerse algunas preguntas clave, como qué problema o necesidad resuelve tu producto o el producto o servicio que vas a desarrollar. Si tú has tenido ese problema, quién lo está teniendo, qué tan importante es ese problema, cómo lo están resolviendo las personas. Y por eso hablábamos en otra clase similar, no exactamente este tema, pero algo similar, donde nos decía, donde salió en la conversación este tema de la harina de maíz precocida. ¿Ustedes creen que las personas, antes de existir la harina de maíz precocida, ustedes creen que las personas no comían arepa? Les pregunto, solo díganme sí o no. No hace falta una respuesta extensa. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Comían o no comían arepa las personas acá en Venezuela? Comían arepa, señores, madrugaban, desgranaban el maíz, lo molían. Pregúntenle a sus abuelos o abuelas si están en Venezuela, o incluso si están en otros países, o si pertenecen a otras nacionalidades. Habrán productos que luego se fueron industrializando, pero que en esencia siempre han existido, porque obedecen a una necesidad. La mayoría de las necesidades se repiten, la mayoría de las necesidades son las mismas, tan solo que hemos ido innovando en la forma de resolverlas. Entonces pregúntense cómo las personas están resolviendo. Una vez que tengas esas respuestas, viene la generación de ideas, viene, bueno, ¿cómo yo puedo resolver esto? Que es una situación que he observado, que le ha pasado a mi familia, que me ha pasado a mí como usuario, que he ido a una empresa y he visto esa debilidad. Es decir, cuando identificas ya el problema, luego te vas a la generación de soluciones o respuestas o alternativas también. Podemos verlo de esa manera, ¿ok? Entonces, es apenas allí, luego de que has transitado ya algo de recorrido en esto de idear un producto o servicio, es apenas aquí, señores, cuando ustedes comienzan ahora sí a darle forma de producto o de servicio. Es allí, luego de que tienes claro el problema y has respondido esas preguntas, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ya le das forma y dices, bueno, ¿cómo es la solución para esto? De varias opciones que seguramente van a surgir, de varias posibilidades, tú comienzas a decantar, o sea, comienzas a filtrar
¿Cuál de estas opciones, de varias que has identificado, puede ser la más oportuna? La más efectiva, la más realizable por un tema quizás de recursos, quizás un tema de estar enmarcada en alguna habilidad o competencia o algo que te apasione. Entonces allí vas teniendo ese filtrado. Cuando ya decidimos cuál es la idea, cuál es la idea, nosotros en emprendimiento hablamos de que cuando nos llega una idea a la mente, estamos hablando de que eso es el encaje mental. Es decir, todo lo tenemos en la mente. A ustedes les ha pasado, seguramente en algún momento se les ha ocurrido algo. ¿Y dónde está cuando se les ocurre? ¿Dónde está cuando se nos ocurre algo? Está netamente en la mente. Luego, usualmente, si es algo que, bueno, nada, lo pensamos y decimos, pero ya le voy a dar forma a esto, ¿qué hacemos? Usualmente lo llevamos al papel y hablamos del encaje en papel, pero luego hay que materializarlo. Por eso, el tercer paso es el prototipado. Es el prototipo, es hacer, ¿cómo quedaría esto? Si estoy pensando en un producto, por ejemplo, en algún instrumento o algún tipo de utensilio, por ejemplo, para la cocina. Yo recuerdo que tenía un ejemplo de un utensilio de cocina, se me olvidó. No le hice el prototipo. Pero imagínense que, sí, que lo que he ideado es que, bueno, mientras cocino, me doy cuenta que me falta un implemento que no existe, que no lo he visto nunca en una tienda y que sería genial tenerlo. Algo, no sé, por ejemplo, un cuchillo que evite que me lloren los ojos cuando pico cebolla. Bueno, no lo sé, sé que yo había buscado un ejemplo hace tiempo, me acabo de acordar. Y era precisamente con la cocina. Entonces imagínense que lo tengo, lo dibujo, lo paso al papel, pero luego debo llevarlo a la realidad para ver qué tan factible es de poder ser una realidad. ¿Ok? Ahora bien, eso lo llamamos prototipo, significa hacer una primera versión de tu producto o también una primera versión de tu servicio. Eso es muy importante. En temas de emprendimiento existen una variedad de metodologías, de técnicas que han surgido sobre todo los más recientes 10, 15 años, que están asociadas con los nuevos patrones de comportamiento de las personas, de la humanidad, con todo este cambio de la red, con todos estos cambios que hemos visto surgir. Y una de las más interesantes, cuando estamos hablando de innovación o de innovación continua, es el design thinking, que es aprender a diseñar en función a lo que está pensando el usuario. Los invito, en el aula tienen material sobre eso. El design thinking es una metodología que plantea que es muy importante comprender el problema y aprender a pensar como el cliente para poder crear productos y servicios innovadores. Solamente en ese momento podemos lograrlo. Entonces, acá les voy a compartir un ejemplo rápido, cómo sería, por ejemplo, aplicar un poco de design thinking a un producto. En este caso vamos a usar como ejemplo el modelo de negocio de Uber. A ver, ¿quién está familiarizado con Uber? Solamente díganme si lo conocen o no lo conocen. ¿Sí? ¿Lo conozco? No lo conozco. Si lo conozco, no lo conozco. Muy bien, entonces tenemos acá, sí, María lo conoce y Victoria lo conoce. De hecho, el modelo de negocio de Uber, en este momento es evidente que ha sido replicado por otras empresas donde han aplicado algo de creatividad para hacer algunos cambios o mejoras, pero que básicamente es el mismo sistema, es el mismo modelo de negocio. Un poco conectando esto con la clase o el encuentro anterior, recuerden que hablamos de la economía colaborativa y usamos a Uber como ejemplo. Nuevamente lo traemos. Les pregunto, bueno, ¿qué problemas resuelve Uber? ¿Qué problemas resuelve para el cliente? Y lo hablábamos, ¿cierto? Resuelve el tema de la seguridad. A ver, para el cliente, vamos a anotarlo por acá por el chat,
¿Cuál es el problema que resuelve? La seguridad. Resuelve la comodidad de pago. Ustedes me pueden ayudar, ¿oyeron? Mientras voy escribiendo por acá, la comodidad de pago, porque puedes pagar por la aplicación. La ubicación, ajá, Victoria dice la seguridad y el transporte, claro. La ubicación, porque puedes ver, ves a través de la plataforma, puedes ver qué transporte está disponible más cercano. Entonces, la rapidez es un problema porque no vas a tardar horas esperando, en teoría, esperando que pase un taxi. La facilidad de movilizarse a toda hora, exactamente. Gracias por tu aporte también, María. Ahora bien, ¿qué le resuelve al chofer, al que presta el servicio? ¿Ok? Al chofer, ¿qué problema le resuelve? Ajá, le genera un ingreso, exactamente, gracias María. Le genera ingresos, le genera también seguridad. Le genera seguridad, ¿por qué? Porque también los transportistas que hacen el tradicional prestación de servicio de transporte, ellos también, los transportistas sufren mucho o sufren mucho por el tema de que son vulnerables, se sube cualquier persona a su automóvil y ellos están bastante vulnerables, ¿ok? Igualmente les facilita el tema de tener múltiples opciones para recibirle el pago al cliente. Entonces vemos que es una moneda de dos o más caras donde también a ellos se les resuelven problemas, ¿ok? Entonces aquí tenemos, ¿y qué gana? ¿Y qué gana la gente de Uber? Gana un porcentaje de los montos facturados, ¿sí? Servicios de transporte. Gana Uber. Esa es la ganancia en todos estos modelos de negocio que son de economía colaborativa. ¿Ok? Entonces, nuevamente estamos frente a la demostración que el problema es el punto de inicio. El design thinking lo que nos plantea es un proceso, dice, bueno, mira, es importante empatizar con el cliente, con la persona que le está ocurriendo ese problema, que se ve afectada, definir el problema, la situación, idear, crear una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, las posibles soluciones, hacer el prototipo y probar. Cuando hablamos de probar en este contexto, estamos hablando de validar. Igualmente, otra metodología de emprendimiento surgida en los últimos años es la del Lean Startup, que tiene que ver con los aprendizajes en base a las experiencias de estas empresas de tecnología que han crecido de manera exponencial, que se han convertido de emprendimientos en un garaje, de una casa, hasta ser grandes corporaciones, y ellos tienen un mecanismo que nos sirve para aprender de ellos. Una vez que tenemos un prototipo, que comenzamos a validar, que creamos lo que llamamos nosotros en emprendimiento un producto mínimo viable, que es lo mínimo, es la unidad mínima de producto que puedo vender o comercializar. Lo importante es, una vez que la creamos, es probarlo rápidamente en el mercado para validar, para que el mercado nos diga qué tal funciona, si gusta o no gusta. Por ejemplo, a ver, María, Victoria, ¿a quién de las dos le gusta cocinar? A ver, ¿quién responde sí primero? espero por el amor de Dios que a alguna de las dos les guste cocinar. Muy bien, Victoria, excelente. Ok, Victoria, ¿cuál es la receta que te queda mejor? La mejor, que cuando preparas, no importa, dulce, salado, snack, lo que sea, pero es más, cuando llegan a tu casa, bueno, yo vine por aquí a ver si Victoria nos prepara algo, tal cosa. ¿Cuál es eso? Vamos a ver qué dice Victoria. Está escribiendo. Vamos a ver con qué nos sorprende Victoria. Hagan sus apuestas, si es dulce, si es salado, hasta pueden apostar qué tipo de comida es. Yo creo que le quedan sabor a las tortas. Iba a decir una paella, Victoria, menos mal. Menos mal que no entré en juego porque habría perdido. Entonces las tortas. A ver, María, ¿estás por ahí?
No nos abandones, María, por favor. Ay, María se desconectó. Bueno, vamos a ver si María no está en... Si María no está por acá, debe ser que tuvo un problema de conexión. Pero bueno, Victoria, cuéntame algo. ¿Cómo puedo hacer yo para estar segura que a ti te quedan muy ricas las tortas? Que te quedan sabrosas, que son fenomenales. ¿Qué tiene que suceder para que yo pueda comprobar si de verdad las tortas te quedan muy sabrosas? Te leo, te escucho. Mientras Victoria responde, les recuerdo a las personas que están viendo esto en diferido que por un tema de la plataforma, que por conectividad, no lo sé, que estamos acá en la sala, pero estamos interactuando a través del chat de WhatsApp. Así que si usted se quiere enterar de todos los pormenores de este feedback, tiene que ir al WhatsApp en el momento que esté viendo esta grabación. Muy bien, dice, ok, probarla totalmente. O sea, decía Santo Tomás, ver para creer. En este caso, probar para creer. Entonces, una vez que nosotros tenemos una idea de producto, hacemos el prototipo, luego de que ya lo construimos, si es un servicio, armas el servicio, estableces cuáles son los pasos de ese proceso. Cuando ya tú lo tienes ideado, haces ese prototipo, esa primera versión, y luego piensas, una vez que lo pruebes, piensas cuál es lo mínimo que yo puedo salir. Imagínense que quizás Victoria quiere salir o quiere salir, ¿no? Su idea es una empresa de repostería donde ella quiere se proyecta para vender 100 sabores de torta, 100 sabores de pasteles. Pero resulta que al comienzo quizás no puede hacer los 100 sabores de una vez. Entonces lo que haría es crear lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Bueno, yo voy a empezar con 3 sabores. Por lo tanto, es importante fabricarlos y probar, venderlos, ofrecerlos. Ese es tu producto mínimo viable. Esto es con lo que vas a comenzar. Ofrecerlo para que las personas lo prueben y te digan si de verdad son tan buenas como a ti te parece. Entonces, esa metodología que están viendo en la pantalla, que se llama Lean Startup, dice lo primero es crear el producto mínimo viable, luego probarlo en el mercado, ponerlo a la venta, ofrecerlo y medir el nivel de satisfacción, escuchar el feedback de las personas que lo compran o lo que los prueban. Aquí hablamos mucho de las 3 Fs en inglés: Family, Friends and False, es decir, familia, amigos y tontos, que son los primeros en probar nuestro producto mínimo viable, y de ellos obtenemos información para aprender, aplicar los cambios necesarios y crear o actualizar la versión de nuestro producto. Esta forma o esta metodología es un aprendizaje tomado, por ejemplo, de experiencias como la de Facebook, en la cual ellos, si ustedes se dan cuenta, no sé, Victoria, ¿tú tienes cuenta en Facebook? Cuéntame. No, 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 no es una solicitud de amistad, solamente dime sí o no. ¿Tienes cuenta en Facebook? Lo pregunto porque, bueno, ya hay muchas personas que ya no tienen cuenta en Facebook y ya se van. Ok, sí tienes, pero no las usas. Muy bien. Pero bueno, quienes somos usuarios desde el 2004, que se fundó Facebook, inicialmente se llamaba The Facebook, el muro, y bueno, luego se aplicó esa mejora en el nombre, se acortó a una sola palabra, pero los que somos usuarios de larga data nos hemos dado cuenta cómo ha cambiado esta plataforma, ha cambiado a lo largo de estos 20 años, ha evolucionado, ha mejorado, prueba, verifica, lanza algunos cambios y evalúa qué tal responden las personas. Si el cambio fue satisfactorio, lo deja; si no, entonces lo reformula. Y nos damos cuenta que esta metodología, entonces, que se denomina Lean Startup, también obedece a esos procesos de crecimiento y aprendizaje. Señores, y de esta manera llegamos al final de este tema de hoy, de este video, de este encuentro. La idea es que ustedes tomen nota de todo esto, se pongan manos a la obra desde esta semana, y una vez que estén disponibles los lineamientos para la evaluación, ustedes los tengan allí a su disposición para que
comiencen a identificar esas problemáticas. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre que lo que van a hacer esté conectado con, puede ser con su profesión, la actual o alguna previa, que tenga que ver con sus talentos, por ejemplo, entendiendo que el talento es aquella habilidad que tienes, que puede ser innata o puede ser aprendida, pero también tus talentos son una fuente, aquello que te apasiona, aquello que, por ejemplo, te apasionan los caballos, te apasiona el deporte, te apasiona la comida, te apasiona el ejercicio, te apasiona la computadora, te apasiona las redes sociales. Es decir, bueno, ¿qué te apasiona? El mercadeo, la publicidad. Entonces piensa en eso que te apasiona para que sea una fuente donde vas a centrar tu propuesta de producto o servicio. ¿Ok? Victoria, que es quien queda en la sala, María tuvo un inconveniente. Te pregunto, Victoria, cuéntame qué te llevas de la sesión de hoy, qué te llevas del encuentro de hoy. Te leo, te escucho rapidito para poder entonces cerrar este capítulo de esta grabación. Vamos a ver, espero tener por allá, aquí está Victoria escribiendo. Muy bien. Puedes abrir micrófono, Victoria, si tienes posibilidad. Si no, bueno, espero aquí estás escribiendo tu comentario. Para todos, mientras Victoria escribe, les recuerdo, formación empresarial a partir del segundo corte es totalmente práctica. Ustedes van a aplicar de lo que vamos a estar conversando, lo van a aplicar en su propuesta de producto o servicio. Este puede ser de negocios o puede ser un producto o servicio social que tenga que ver con emprendimiento social. Debo tener por allí material grabado sobre emprendimiento social. También voy a ubicar a ver si tengo una grabación sobre eso. Si no, voy a procurar hacérselas porque el emprendimiento social como tal tiene unas pautas también interesantes. Y quienes tengan ese vínculo, tengan igual entre su profesión, sus talentos o su pasión, esas áreas que les apasionan, quizás está la parte social, pues les pudiera ser de interés. Entonces ya saben, del segundo corte en adelante, señores, es totalmente práctico. Leo por acá el feedback de Victoria. Bueno, aprendí que el mundo está en constante avance y que siempre está en la mano de la innovación y de la creatividad en la formación de emprendimiento en distintos ámbitos. Muchísimas gracias, gracias por ese feedback, Victoria. Efectivamente, hay metodologías, estamos aprendiendo de los aciertos y también de los errores que se han cometido a lo largo de la historia, mucho más en la actualidad, donde tenemos un acceso un poco más sencillo a la información. Así que anímense, saquen el mayor provecho a esta experiencia de formación empresarial. Yo se los dije desde el primer encuentro, que va a ser para ustedes, si se deciden, que va a ser profundamente beneficioso. Muchísimas gracias a ti, Victoria, por hacer a ti y a María Domínguez, que nos acompañó también. Gracias por hacer posible este encuentro. Recuerden que no se realizan encuentros síncronos si no hay participantes, por lo menos uno. Así que bueno, para todos feliz noche y nos vemos en el próximo encuentro, en el próximo video.